Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de meditar en tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo derrame sobre nosotros la gracia, en mi caso para hablar y en mis hermanos para escuchar, Señor. Que podamos ver cumplida tu palabra que tú envías, que sea y que venga y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, y que podamos, Señor, presentarnos delante de ti y no huir avergonzados. Es lo que esperamos, lo que anhelamos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidos, gracias a Dios por este domingo que nos permite reunirnos para meditar en su palabra nuevamente. Los que siguen ahí los posts de la iglesia, pues vieron que el tema de esta mañana es la pregunta de este verso de Lucas 8:16, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? Y es que vamos a comenzar leyendo. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Recuerde que aquí les estaba refiriendo una parábola, dice la Escritura, referente a la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar. Y entonces narra el Señor Jesús de que ve a un juez injusto, aunque era su función ejercer justicia, gobernar. Dice que venía una viuda pobre y día y noche le insistía, hazme justicia, y lo que refiere a la parábola es que dice que este hombre, este juez injusto, dice él mismo, dice, aunque ni temo a Dios ni temo a hombre, para que esta mujer no me fastidie la paciencia, le voy a hacer justicia. Entonces por eso dice este verso, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y pregunta el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y obviamente el mismo contexto del pasaje nos habla de una fe que se basa o va a funcionar, va a estribar su función en estar insistiendo delante del Señor, ¿verdad? Pidiendo esa justicia, porque es lo que dice, se tardarán en responderles. Y entonces, en la semana yo meditaba mucho en una película que yo vi mucho con mi hijo, la de Los Increíbles, cuando era niño. Y hay una parte donde el hombre que tiene, Mr. Incredible, ¿no? Que tiene su poder, su superpoder de la fuerza, ve a un niño y le dice, ¿qué pasó, niño? ¿Por qué me ves así? Y dice, pues no sé, dice, estoy pasando que ocurre algo impresionante, si palabras más, palabras menos. Y le dice este hombre que está frustrado porque no puede ejercer su poder, y dice, yo también, niño, yo también. Pero a veces cuando lo traslado a nuestra vida, lo trasladamos a nuestra vida y no vemos el resultado de muchas cosas, es algo que vamos a tratar esta mañana, que muy tristemente podemos encontrarnos con la realidad de que somos gente con una religión, venimos cada domingo, damos el diezmo, la ofrenda, quizá cumplimos algún rol dentro de los múltiples servicios que la iglesia requiere, pero que al final quizá no esperamos que pase nada, ¿no? Quizá al venir cada domingo venimos pensando, bueno, ya sea, vamos a cantar media hora, va a dar la predicación el hermano, el pastor, predicador, me voy a ir a mi casa y en la semana todo va a seguir igual. Un lugar donde quizá nos han prohibido predicar en el trabajo, no sé, en la colonia los mismos niños que no nos hacen caso, ¿verdad? Sobre todo en las culturas aquí americanas, ¿no? Es muy diferente a cómo se educa en la cultura latinoamericana o hispana. Y quizá no esperamos, caminamos por esta vida día a día, cansados, fatigados, frustrados, pero ya no esperamos que pase nada. Creemos que somos gente de fe por ser gente religiosa, pero quizá vamos a chocar con la realidad de que no pasa nada en nuestra vida, nada extraordinario, porque también asimismo hemos dejado de esperar que pase algo extraordinario en el día a día. En los días de Jesús era común, la gente dice repetidas veces en la escritura que la gente se maravillaba. Dice, ¿cómo es que sana al enfermo? ¿Cómo es que libera al endemoniado? ¿Cómo es que nos provee pan y peces? Y díjese que la gente se maravillaba, los que eran más cercanos, como los discípulos. Dice, ¿qué hombre es este al que seguimos que aún los vientos y el mar le obedecen? Y le temían, ¿verdad? Pero dice la escritura que se maravillaban porque su nombre es admirable, dice Isaías. Pero en nuestros días, vamos, no sé si usted recuerda, perdone mi mundanalidad, por allá en los años 90 había igual una canción, si me lo recuerdo, una muchachita Irán Castillo, que decía, voy perdiendo la fe.
Y aunque hablaba de algo romántico, una situación de enamoramiento entre jóvenes, al final la frase repercute en la mente, ¿no? Voy perdiendo la fe. Y quizá llegamos al punto donde de plano no tenemos fe, y llegamos al punto donde el Señor, desde aquellos días de que Él estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, porque es un hecho que Él va a volver, y cada día que usted abre cualquier video de iglesias, cada domingo y en la semana, siempre el mensaje que va a estar resonando es Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Cada que pasa algún evento nuevo allá en el conflicto de Medio Oriente con Israel, decimos otra señal más, ahora está pasando esto. Y sabemos que el Hijo del Hombre viene, pero se nos olvida que algo que Él va a venir a buscar es obviamente en ese inter que estemos presentando nuestras peticiones delante de Él, pero finalmente que nosotros sigamos teniendo fe, amén, que sigamos teniendo fe. Y es bien importante la fe porque dice Hebreos 6 claramente, dice 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así de drástica es la fe. La fe, dijo el Señor Jesús, Dios mismo en el Antiguo Testamento, el justo por su fe vivirá. Entonces la fe es para vivir, la fe es para agradar a Dios, la fe es para ser justificados y tener paz para con Dios, y vea todas las funcionalidades que tiene la fe. Y a veces, le repito, al tener una religión cada domingo, un sistema, una estructura, nos confiamos y amén, Dios va a ser fiel a su palabra, pero lo que quiero referirme es a esa vida extraordinaria, ¿no? Del día con día, de si lo vamos a ver su poder manifestado, o simplemente vamos a ir con la corriente de este mundo. Y tristemente muchos es que también llegan al punto que han apostatado de la fe, amén. Entonces, para los que apuntan y para los que toman el screenshot, para los que quieren tener ahí la referencia de qué vamos a tratar esta mañana, vamos a ver 10 causas por las cuales se pierde la fe de acuerdo a la Escritura. Yo sé que vamos a ir tocando cada una. Si yo ahorita le preguntara a usted por qué ha perdido la fe, quizá pueda decir, no, pues Dios no me contestó algo que yo le pedí con todo mi corazón, yo ayuné, lloré, yo ofrendé, hice todo lo que el pastor o lo que usted me dijo y no pasó nada. Y por eso se pierde la fe, una frustración, y sigue respetando a Dios, viene cada domingo, quizá, le repito, cumple una religión, pero en su corazón no tiene fe. Amén. Y de una vez le digo, tampoco se trata así como si usted se desparramara ahí en la silla y dijera, bueno, yo no tengo fe, a ver qué puede hacer por mí. No funciona así, ¿verdad? No va a funcionar así de que porque usted desparrama y reconoce que no tiene fe, el estudiar esto no por una varita mágica ya va a tener fe. Hay cosas que nos tenemos que desempolvar, hay cosas que tenemos que lubricar, así como cuando uno, decía mi pastor de cuando era niño, decía, una cosa es oxidarse y otra cosa es gastarse. Dice, de las dos es mejor gastarse que oxidarse, porque oxidarse es de que uno se queda sin movimiento y simplemente se echa a perder con el tiempo. Y el desgastarse, pues al menos estás haciendo, no paras y sigues. Amén. Y vamos a ver cada una de esas cosas que usted puede tener en mente claras. Si yo perdí la fe por esto, la vamos a poder ver reflejada en estas 10 características, causas en las cuales o por las cuales se pierde la fe, ¿no? Entonces, para los que me han dicho que ponen el video y lo oyen, entonces vamos a ver 10 causas. Le menciono la causa, la cita, y ya después vamos a ir viendo cada una, amén. Entonces vamos a ver la rebeldía en Jeremías 7:28, justicia propia en Habacuc 2:4, puede ser nuestra realidad, Romanos 4:19, puede ser por no oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, puede ser porque nuestra fe está fundada en la sabiduría humana, 1 Corintios 2:5, puede ser porque desechamos la buena conciencia, 1 Timoteo 1:19, puede ser a causa de la hipocresía, muchos aquí, Mateo 23:23, puede ser porque nos desviamos de la verdad, 2 Timoteo 2:18, puede ser por una falsa ciencia o pseudociencia, 1 Timoteo 6:21, o puede ser por las tempestades, y la referencia va a estar ahí en Marcos 4:40, le puse 4:4, pero es Marcos 4:40, y disculpe, Lucas 22:32 también. Y entonces vamos a ver, con el favor de Dios, son 10 causas por las cuales perdemos la fe. Yo me atreví a ponerle ahí en el post, ¿por qué perdemos la fe? Y cómo recuperar una fe perdida. Entonces, al ir viendo cada una de esas características, vamos a ir viendo qué nos va a tocar. Le digo, no es de que se desparrame en su silla o usted que está en su casa en su sillón y diga, yo perdí la fe, a ver qué, hágame recuperar la fe. No está en mí el que usted recupere la fe. El poder es de Dios. El que hace la obra en su vida es Dios. El que pagó un precio por su vida es Dios, es Cristo. Él es el que lo va a hacer. Yo simplemente
soy el mensajero, amén, soy el cartero, nada más le traigo la carta, usted tiene que abrirla, leerla y tomar acción en lo que le vaya a corresponder dentro de estas 10 causas por las cuales se pierde la fe, amén. La primera, como le decía, es la rebeldía. Jeremías 7, bueno, le quiero leer desde el 23 hasta el 28 para que usted entienda lo que Dios le estaba diciendo al pueblo a través del profeta Jeremías. Y les dice: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Ayer veíamos los pensamientos de Dios, ¿verdad? No es solamente que te vaya bien, sino que le busques, que le busquemos siempre, sea algo bueno o sea algo malo. Dice: no oyeron, inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, cada día madrugando, enviándolos, mas no oyeron, ni inclinaron su oído. Ya le hablé de inclinar el oído, ¿eh? Que Dios diga: inclina mi tu oído. Señor, si tú estás en las alturas, ¿cómo inclinaría yo mi oído a ti? Es que tú estás con una soberbia, que estás por encima de mí, entonces tienes que inclinar a mí tu oído, amén. Dice: antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Lo vimos en algún momento, no sé si recuerde. Dice: tú pues les dirás todas estas palabras, mas no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó corrección. Y esta es la Biblia, la versión antigua, dice: perdióse la fe. Se perdió la fe y de la boca de ellos fue cortada. ¿Por qué pierde la fe? En todo el contexto de lo que vimos en este pasaje, cada palabra clave que se menciona aquí, lo podríamos definir en rebeldía. El Señor nos dice qué hacer, el Señor nos dice: yo quiero ser tu Dios, yo quiero, al ser tu Dios me tienes que obedecer, me tienes que honrar, pero tú dijiste no, yo voy a seguir mi propio camino. Es fuerte la palabra porque le dice: seguiste la dureza de tu corazón malvado. Desde Génesis usted recuerda que el Señor, el primer dolor que siente, dice, es ver cómo sus criaturas, dice, habían corrompido su camino, cada cual corrompió su camino. Dicho sea de paso, Isaías dice: a todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que el Señor está diciendo es: pero no te dejé nada más a la deriva. Dice Apocalipsis 13:8, hago la corrección porque me va a oír que repito mucho que Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo, y la palabra que dice Apocalipsis 13:8 es: fue inmolado desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo, amén, desde el principio. Entonces, el Señor lo sabía, pero entonces es lo que procuramos predicar, lo que usted entienda siempre que el Evangelio es. Usted puede rechazar el Evangelio y hacerse responsable cada uno de sus culpas, de sus pecados. Decir: yo no necesito a Dios, yo no quiero a Dios, yo no voy a creer en Jesús, me hago responsable. Pero si ya Él, sabiendo que no íbamos a poder justificarnos delante de Él con nuestras propias obras, creo que lo mejor sería aceptar por la fe ese sacrificio y prepararnos para su venida, amén. Que andemos en vida nueva, dice la Escritura. Pero entonces dice aquí: por cuando tú seguiste tu consejo, no tomaste corrección, dice la Escritura, entonces se perdió la fe. Recuerde, es algo muy sencillo. O sea, ¿qué es fe, hermano? O sea, porque me está diciendo que una cosa es creer y otra cosa es tener fe, ¿verdad? Y hay medidas de fe, pues dice: hombres de poca fe, mujer grande es tu fe, no tener nada de fe, ¿verdad? Hay una medida de fe. Muy claramente, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Certeza de lo que esperas, convicción de lo que no se ve. Y cuando uno ahonda en la palabra, obviamente estamos hablando de que uno cree en las promesas de Dios, uno cree en los principios de Dios, hacer las cosas a la manera como Dios las dice. Y entonces por eso que mucha gente dice: ay, no, la iglesia, qué aburrido, prefiero ir a jugar fútbol. No que sea malo jugar fútbol o aprovechar el domingo para lavar su ropa, ¿verdad? Aquí, pues así es el ritmo de vida aquí en Estados Unidos. Pero el punto es que uno tiene que buscar de Dios, ¿no? Porque no está jugando las 24 horas del domingo, ni va a ocupar todo el día para lavar. Y yo sé que todos nos cansamos, los que ya somos de edad, con mayor razón, pero aún así dentro de los mandamientos estaba el apartar un día para reposar en el Señor, para santificar el nombre del Señor, para venir a darle gracias, amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos dio libertad. Obviamente usted lo puede ver en Génesis 6, Él se duele en su corazón, pero también
En cuanto a nosotros nos dice, recuerden la pregunta del Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra o va a hallar rebeldía? Hallará fe. De decir, Señor, mira, yo aquí estoy cada domingo, aunque venga enfermo, aunque esté no muy bien, ¿verdad? Porque entonces, no sé si les sea molesto, pero es por eso que hoy día ya se hace meme, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo es que al trabajo enfermo vas, aunque te maltraten? Y a veces es incómodo, pero algo de cierto tiene, ¿verdad? Es decir, es cierto, o sea, claro que los que cumplimos allá y acá igual, pues bueno, lo estamos haciendo, pero hay gente que sí lo puede ver marcado en su vida de que en el trabajo, aunque lo maltraten y aunque se sienta mal y aunque no tenga ganas y aunque vaya sin desayunar y todo, ahí está. Y aquí en las cosas de Dios no. Entonces podemos verlo aquí, que cuando el Hijo del Hombre venga, o haya rebeldía o haya fe. Vamos a pasar a la segunda. Eso es muy importante porque si usted busca la palabra fe como tal en el español, en la Biblia, en el Antiguo Testamento solo aparece 3 veces, como tal, así fe. Claro que si usted busca la palabra hebrea, emuná, la encuentra de diferentes maneras. La encuentra como verdad, la encuentra como fidelidad, la encuentra como firmezas. Tiene muchas aplicaciones la fe. Pero creo que esta define muy bien lo que es la fe. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que entonces mucha gente, como lo puede ver hoy en el pueblo judío, quizá un poquito más claramente, pero también hay muchos cristianos que tenemos una justicia propia. Es decir, que seguimos el mandamiento literal, pero que lejos de desarrollar fe en nosotros, simplemente ha desarrollado una religiosidad. Y como dice este pasaje, si usted pone atención al contexto del mismo, dice que si en nosotros se genera un orgullo, como aquel fariseo del cual el Señor Jesús hablaba, que decía 2 hombres subieron a orar, un publicano y un pecador, ¿verdad? Un fariseo y un pecador, perdón. Y que el fariseo decía, yo te doy gracias, Padre, porque yo no soy como este. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí ofrendo, yo sí. Y que el otro hombre, el publicano, se sentía tan mal que decía, se daba golpes en el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y el Señor Jesús dice, aquel fue justificado, regresó justificado a su casa antes que el otro. Porque es lo que termina pasando. Que a veces el mundo nos tiene en un concepto, lo he oído así, de ellos, de superioridad moral, es el concepto, ¿verdad? En nuestro buen español nos dicen, es que tú te crees mucho, te crees más, ¿verdad? Porque tú no tomas, porque tú no fumas, porque tú no bailas, qué aburrido, qué aguado, qué cortado, etc. Pero al final ellos notan así como que cuando llegamos a una reunión, a un lugar, a una fiesta, amigos y familia, ¿verdad? Se sienten menospreciados por nosotros. Obviamente uno tiene que entender que uno va a andar en santidad, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero así como el Señor Jesús era santo y dice que comía con publicanos y pecadores y lo aceptaban y lo imitaban, creo que es lo que deberíamos de hacer nosotros hoy día. Pero nuestro error es que lejos de desarrollar la fe, una fe que no solamente nos va a ayudar a nosotros, a salvar a nosotros, esa fe que nos fue dada por Dios, por Cristo, a través de Cristo, sino que también va a funcionar a la manera que pueda traer salvación a otros. Y cuando lejos de traer esa fe que va a servir a otros, se desarrolla un orgullo por una justicia propia, es entonces ahí donde se pierde la fe. Cuando uno le pone más atención al mandamiento, cuando su confianza es más grande, le digo, tiene que ser uno bien honesto, es una línea bien delgada. Decir, bueno, ¿cuál es mi confianza? Que yo sí ofrendo, que yo sí diezmo, que yo no falto a ningún servicio, pero quizá en mi corazón yo sigo aborreciendo, en mi corazón hay obras de la carne, hay enemistades, hay ira, hay gritería, hay pasiones desordenadas. Entonces, si es una justicia propia, recuerda el tema de Jehová Sidkenu, debe ser la justicia de Dios o la justicia propia. Mire, Romanos 4, 18, 19. Vea lo que dice aquí de Abraham. Dice, Abraham creyó una esperanza contra esperanza. ¿Por qué usa esa frase en la Biblia? Porque Dios le prometió, acuérdese que él era Abraham y Dios le pone Abraham, de padre de enaltecido a padre de muchedumbre. Él le dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ve el verso 19, dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, nos aclara la Biblia, y la esterilidad de la matriz de Sara.
dos factores, ¿verdad? Por un lado, su esposa Sara dice que le había cesado la costumbre de las mujeres. La palabra que usa aquí o en hebreos es que su matriz era necrótica, o sea, ya estaba muerta prácticamente. Pero dice que Abraham no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo. Entonces, algo que en su momento le comenté, ¿verdad?, de una oración que hacía un apóstol, decía su realidad en Dios, ¿verdad? Porque cada día vamos a enfrentar nuestra realidad. No tengo los recursos, no tengo la educación, no cumplo los requisitos para poder ocupar un mejor puesto en el trabajo. Esa es mi realidad y tengo que aceptarla. Pero el factor de la fe entra y dice, si usted sigue leyendo, verso 20 dice, se fortaleció en Dios, se fortaleció su fe en Dios, no se debilitó en la fe. Pero muchos de nosotros hemos perdido la fe al considerar nuestra realidad. Así yo nunca voy a ser, como dijo el profeta, mejor que mis padres. Yo no soy de una familia de abolengo, yo no tengo educación, yo ya soy viejo, entrado en años, y deberíamos de ser como aquel Caleb, ¿verdad? O aquel Josué que, Señor, me ves así viejito, pero todavía podemos conquistar, ¿verdad? Todavía podemos pelear. Pero a muchos se nos va la fuerza y nos gana la realidad. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a hallar fe? ¿O va a hallar que nos debilitamos por la realidad? La gente que no tiene a Dios, obviamente, le dan un diagnóstico médico y no digo que el que tiene fe también, ¿verdad? Señor, este es mi diagnóstico. Mira, le pregunté al doctor cuánto me quedaba de vida y me dijo 10. 10 años, digo, no, 10, 9, 8, 7, ¿va? Porque así se siente. Le digo que yo no tuve una cirugía tan grande, pero igual ahí viene el papel que uno firma y dice, si tienes testamento, no te garantizamos el resultado, ahí ya no es exacta la ciencia. Y entonces uno tiene que enfrentar eso, a decir, Señor, bueno, yo voy a hacer lo que está a mi alcance, lo que me corresponde, tú haz tu parte, por favor. Y entonces ahí entra la fe, Señor, hasta aquí llega mi posibilidad. Yo hago lo que es posible, yo como ser humano, yo como hombre, como mujer, pero tú eres el que hace lo imposible, amén. Pero muchos se quedan nada más en lo que es, y no hay más, y no hay más, y no hay más. Mire, Romano, aquí va a entrar, al final va a ver cómo todas se van ligando. Mire, Romanos 10:17, usted lo conoce, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es muy claro el pasaje, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La pregunta que yo le hago esta mañana es, ¿qué está oyendo usted? Porque si usted ya de por sí viene así como debilitado de su realidad, viene con problemas en casa, tiene una realidad de que Dios no ha sanado a su familiar, no le ha provisto lo que usted necesita y que es una realidad genuina, una necesidad genuina, y si aparte entonces se pone a oír al mundo, ¿verdad? O sea, ya viene con problemas con la esposa y de repente empieza a ver TikToks y sobre todo hoy día que el algoritmo lo discierne más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y le va entonces a poner ahí problemas de pareja, de no te dejes, y a los dos, a hombres y mujeres, ¿verdad? Y empodérate, y entonces en vez de oír la palabra de Dios, usted escucha los conceptos del mundo, se va a terminar desviando. Y eso se lo digo en parejas, de hombre y mujer. Pero que también cuando no, mira, que a usted como mujer no es que ningún hombre te va a entender, todos son iguales, están cortados por la misma tijera, todos son mujeriegos, parranderos y trovadores, tururú. Y que entonces de repente ya ven el Facebook de la hermana que ya su pareja ya no es un hombre, sino o quizá otra hermana, ¿verdad? Eso es lo que termina pasando cuando dejamos de oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a encontrar el Señor cuando venga? Va a encontrar que usted siguió, va a encontrar fe porque usted se estuvo alimentando de la palabra de Dios, o va a encontrar que usted se llenó de los conceptos del mundo. Yo me acuerdo que allá en México oía mucho el radio, más que la televisión, oía mucho el radio, y había un programa, los viernes, era de viernes de ardillas, y ya se imaginará de qué trataba el programa, ¿verdad? Y la gente hablaba y daba, yo propongo esta canción, y puras así de gente despechada, así tipo Paquita, la del barrio y demás. Le digo eso porque entonces es lo que termina pasando aún como hijos de Dios. Porque a veces nos ven como religiosos, fanáticos de, ay, hombre, ¿qué tanto es tantito? No, es que te está ministrando lo que tú oyes. Ahorita en la temporada esta de que salen películas de terror y de brujos y de espiritismo y cosas casualmente van en esa temporada. Y le digo que lo pueden catalogar a uno así de cortado, fanático, etcétera.
pero al final es una administración. Entonces no se está uno dando cuenta de que te va a generar fe o te va a quitar la fe. Así como, sí es cierto, pues no, es que yo vi esto y yo creo lo otro, y que entonces en vez de confiar en Dios, porque ha pasado con mismos cristianos que por estudiar alguna disciplina, la que sea, simplemente dejaron la fe. ¿Por qué? Porque dejaron de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No importa lo que usted vea en su realidad. Ya hoy día hasta me da risa porque yo a los niños hace años les hablaba de carros voladores y pues se veían los robots, ¿verdad? Pero al menos este mes, octubre 2024, es una realidad que ya están en el mercado para la gente ahorita pudiente. Al rato va a ver que todo cualquiera va a poder tener su robot asistente, ¿verdad? Que le haga el quehacer y todo eso es lo que lo están vendiendo. Quién sabe por dónde va el tiro, ¿verdad? Pero el punto es que no importa lo que usted vea en su realidad, la palabra de Dios va a seguir siendo la misma. ¿Amén? No cambian sus principios. Mire, le digo que si usted va anotando, va a ver que se va ligando una con otra. 1 Corintios 2, del 4 al 5. Dice el apóstol Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está hablando el apóstol Pablo. Porque si usted ve hoy día muchos predicadores, son persuasivos con humana sabiduría, tristemente. Pero el apóstol Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, vea el punto, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces usted tiene que conocer la palabra, conocer la escritura para que usted pueda saber. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor que siempre nos enseñó a buscar lo que estaba escrito, ¿va? O sea, uno puede considerar muchas cosas, estar abierto, pero no hay como el escrito está y la suma de la palabra, dice el Salmo 119, ¿verdad? Escrito está y Salmo 119, la suma de tu palabra va a ser o es la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando nos dejamos llevar? Porque así es cierto, ¿verdad? Y se nos olvida que la Escritura dice que en los últimos días el Espíritu Santo, desde aquellos días de los apóstoles, dijo claramente, anunció claramente, dice que vendrían tiempos peligrosos. Dice, porque se iban a amontonar maestros conforme a lo que el hombre quería escuchar. Y oiga, usted dígame si no, usted nada más le digo, ya sea que en su teléfono esté hablando, el teléfono le busca. El otro día alguien me pidió un teléfono de un abogado familiar. Y yo simplemente busqué mis contactos, pedí la referencia, ¿no? Ya. Pero luego me empezaron a aparecer ahí, ¿tienes problemas en tu matrimonio? ¿Necesitas consejería? Y digo, ¡ay, qué teléfono tan chismoso! Será muy inteligente, pero bien chismoso también. Bueno, el punto aquí es la sabiduría humana. O sea, le digo eso porque entonces usted va a encontrar que hay gente que piensa igual que usted. Es cierto, él lo dijo, ya le he comentado que gente a mí me dice, es que salió un TikTok, hermano, no le haga caso a los TikToks. Lea la Biblia, ¿verdad? Porque entonces cuando menos cuenta se da. No sé si, se lo repito, hay un documental que se llama Social Dilemma, Dilema Social, de Netflix, donde ahí los creadores de las aplicaciones, de las plataformas que usted y yo seguimos, y me voy a atrever a decir amamos, a YouTube, etcétera, 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 ellos dicen, en primera, yo no le dejo a mis hijos tener esa red, esa plataforma, esa aplicación. Y en segunda, dice, yo tengo que si sigo a alguien, dice, tengo que seguir a alguien que piensa contrario a mí, dice, porque si no el algoritmo me va a engañar y me va a hacer creer que todos piensan igual que yo, que todo el mundo piensa igual que yo, y eso no es cierto, me despega de la realidad. Tengo que seguir a la gente que opina todo lo contrario a mí para ubicarme. Pero el punto aquí es que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué va a encontrar en ti? Fe, una fe fundada, dice aquí, con la palabra, en la demostración del Espíritu, del poder, o en palabras de humana sabiduría. Consejos, le digo, consejos familiares, qué hacer. No digo que no se prepare, ¿verdad? Amén, prepárese. Dice la Biblia que un José, un Moisés, dice Daniel, se prepararon en lo mejor de las escuelas de su época. Aprendieron, Daniel dice literalmente la cultura, las letras, aprendieron, aparte de la cultura judía o hebrea, aramea, del pueblo de Dios, aparte de eso. Pero obviamente su corazón permaneció firme, o sea, no se fundó en sabiduría humana, sino que siempre, vea, ese Daniel, ese Moisés, ese José, siempre en el poder y la demostración del Espíritu. Amén. Vamos a avanzar. 1 Timoteo 1:19.
Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No afecta a todos, pero esos algunos suena como a muchos, ¿verdad? Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué es un naufragio? ¿No? Alguien que se refiere netamente a alguien que va en el mar, ¿verdad? Embarcación grande, pequeña, enorme, pero que tiene un punto, ¿verdad? Dice el Salmo que van al puerto deseado. O sea, tienen en su mente, acuérdense que bueno, los marinos se guían con las estrellas, ¿verdad? Es una de las cosas que yo no sé usar, el sextante. Yo no lo sé usar, pero entonces el que es marinero hace su cálculo, ve las constelaciones, sabe en qué temporada del año está, sabe dónde está el norte, está bien ubicada, norte, sur, este, oeste, esta constelación es esta, mi rumbo es para allá. Pero entonces, dice la escritura, que cuando uno desecha, porque es la palabra que usa aquí, dice, desechando la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces usted y yo podemos tener mucho conocimiento, mucha claridad de las cosas, de los tiempos, pero cuando desatendemos esta quizá insignificante o pequeña cuestión de tener una buena conciencia, dice la palabra, vamos a naufragar, ya no vamos a llegar al puerto deseado, vamos a perder el rumbo, amén. Ahí con Jimar, por favor, ¿sí? Vamos a perder ahí la meta que teníamos, desechando la buena conciencia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Lo menciona la fe porque dice, tienes fe, tenla para contigo mismo. Dice, tú sabes que comer carne no es malo, dice, pero si a tu hermano le es ocasión de tropezar, no lo hagas por la conciencia de él, ¿no? Dice, porque el que tú comas esa carne no va a ser pecado, pero el que lo hagas tropezar sí va a ser un pecado para ti, amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, que hay veces que uno tiene que ver con la madurez, tiene que ver con tu conciencia propia, no con orgullo, porque si yo tengo la conciencia tranquila, ¿no? Y por eso no me confieso, decía la canción, sino la buena conciencia, decir, bueno, sé que no estoy afectando nada, la buena conciencia, a veces toca tomar decisiones difíciles, decisiones críticas, ¿verdad? Pues así como cuando a José el papá le mandó traer el reporte de sus hermanos, ¿verdad? Y los hermanos lo tenían como un chismoso, pero él tenía una buena conciencia de, yo no lo hice con mala onda, yo sé que no soy chismoso, a mí mi padre me mandó y me preguntó que indagara de la fama de mis hermanos, yo iba y le decía. Quizá también ahí de repente le ponía de su cosecha, pero en general, en lo esencial, él cumplía con la palabra, ¿me estoy explicando? La buena conciencia. Yo no era mi intención. Claro que también se da uno cuenta que a veces cuando uno termina lastimando, ofendiendo, fastidiando al prójimo, es decir, bueno, mi intención no era fastidiarte, pero ya que me doy cuenta que lo hice sin quererlo, me disculpo, ¿verdad? Te pido perdón, perdóname por favor, no era mi intención. Y teniendo esa buena conciencia en el trato con los otros, unos con otros, entonces dice la Biblia que no vamos a naufragar en cuanto a la fe, ¿no? Vamos a estar firmes. Entonces cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a hallar fe? ¿O va a hallar que por permitirte una cosita, por no darle tanta importancia, por menospreciar al prójimo, ¿no? Por desechar la buena conciencia, perdiste la fe? ¿Amén? Y aquí es donde quizá muchos, es lo que me suena mucho hoy día en el internet, ¿verdad? Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta, el eneldo, el comino, y dejas lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Todos los mandamientos de Dios, una de las cosas más importantes, además de la justicia y misericordia, dice este pasaje, es que la gente, los hijos de Dios, tuviéramos fe. Pero como le repito, ¿se acuerda del punto de la justicia propia de Habacuc 2? Entonces dice, el justo por su fe vivirá. Dice, pero aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y entonces vea que ese orgullo nos lleva a una hipocresía, donde sí podemos echarle en cara al otro que sí servimos, que sí nos esforzamos, que a pesar de que nuestro hijo está en el lecho de muerte, ahí estamos cumpliendo, pero quizá solamente sea por hacer sentir mal al otro. Quizá en lo más profundo del corazón no sea por un amor a Dios, sino sea realmente por tener una superioridad moral, ¿verdad? Decir, no, es que si no, ¿cómo te voy a echar en cara yo esto? ¿Verdad? Y entonces por eso el Señor dice, sí, o sea, tú diezmas la melta, el eneldo, el comino, pero se te olvidó lo más importante. No era el mandamiento en sí. Qué bueno que cumples el mandamiento. Dice el verso siguiente,
bueno, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Qué bueno que lo obedeces. Pero ¿dónde está la fe? Porque es lo que el Señor Jesús va a venir buscando cuando regresa, ¿no?, a esta tierra. Bueno, tú solamente cumpliste una religión, sí, diezmaste, ofrendaste, para que el pastor no estuviera diciendo, no cancelaste tu sketch, ¿verdad?, cuando tocaba servir, para que, porque no te gusta que te digan. Yo así soy, me confieso con usted. Y se lo he dicho a mi esposa y se lo digo a mi hija también, mira, yo así soy, porque si quieres por mi crianza, así soy, pero tú no tienes que trabajar el punto de que sea por amor, amén. De que no sea porque no me digan, sino porque lo entiendes, porque llegas a amar el servicio, obviamente amar a Dios, etc. Pero entonces dice aquí, ¿qué va a hallar el Hijo del Hombre? ¿Fe o hipocresía? ¿Sí me estoy explicando? Fe, certeza de lo que esperas, de que, Señor, yo hago porque, mira, doy mi diezmo porque de veras yo creo que tú me das la salud, yo creo que tú puedes bendecir mi empresa. Ahorita aquí en Estados Unidos bajó el trabajo. Estamos hablando de miles de dólares de lo que iba el presupuesto en los otros años, ahorita va miles así abajo y Dios nos ampara en las siguientes elecciones. Pero el punto es, ¿verdad?, de que cuando lo haces por religiosidad o con la fe, Señor, y yo le digo, Señor, y pues ahí tu palabra dice, ¿verdad?, que aunque la higuera no florezca, yo no lo entiendo, la verdad no lo entiendo, Señor, pero permíteme, si pasa, poder gozarme, como dijo el profeta, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces ese es el riesgo. Bueno, vamos a ver otra. Segunda de Timoteo 2:18. Mire, dice aquí, se desviaron de la verdad. Está hablando aquí de un Himeneo, y se me hace que Alejandro, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿dónde se pierde la fe? Cuando te desvías de la verdad. Bueno, aquí quiero regresar aquí al punto anterior de la hipocresía. Yo se lo manejé así como está, literal, pero es algo que la gente hoy día dice mucho. Yo me fui de la iglesia porque hay puro hipócrita. Yo me fui porque me lastimaron. Yo me fui porque dicen una cosa y hacen otra. Y es válido. Es válido la razón, ¿verdad? Explica el por qué, ¿verdad? Da un argumento lógico, ¿verdad? Pero no debería ser la causa principal, porque uno a quien viene a buscar sí es a Dios. Y mire, si de plano no puede estar en una iglesia, hay muchas. Puede pedirle, de veras créame, puede pedirle a Dios, Señor, llévame a una iglesia donde, la que yo necesito, ¿eh? No le voy a decir que todo va a ser miel sobre hojuelas, porque el trato del carácter, dice, hierro con hierro se aguza, se afila. El hierro se afila con el hierro, y así el corazón del hombre con el hombre. Uno tiene que experimentar cosas contrarias. Dice que el Señor Jesús se enfrentó contradicción de pecadores, en su cara le decían, tú no eres hijo de Dios, en su cara le decían, no te creo. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar aflicción? Pero eso no nos da la vía para, como usted puede ver, adultos y jóvenes, yo no voy porque hay puro hipócrita. No, está bien. La hipocresía el Señor la reprochó. Pero si quiere, cuando Él venga, hay fe. Es decir, el otro quizá no mejor de ser hipócrita, pero que en ti haya fe. ¿Ok? Y entonces ahora sí, le comentaba de 2 Timoteo 2:18, desviarse de la verdad. Dice, se desviaron de la verdad. Aquí está hablando de la resurrección, dice, ellos decían que ya se había efectuado, pero dice, trastornan la fe de algunos. Entonces le digo a usted, tiene que tener cuidado, porque entonces puede estar en algún lugar donde ya no se sigue la verdad. Recuérdese que la verdad es una persona y se llama Jesús. Soy el camino, la verdad y la vida. La suma de la palabra de Dios es la verdad. La verdad es tan importante que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, si usted está en un lugar donde solo se hablan de experiencias, de pensamientos, de opiniones, pero no la palabra, pues tengan cuidado, porque entonces al final, cuando el Hijo del Hombre venga a decir, bueno, ¿dónde está la verdad? O sea, te desviaste de la verdad y por eso perdiste la fe. Le repetía, a mí mi hijo me trata siempre, ya verificaste que es así. Ay, cuesta trabajo, ¿verdad? Porque hay que estudiar, hay que leer, hay que informarse, hay que investigar. Cuesta, claro. Es más fácil seguir a la manada, ¿no? Pero a desviarse, pero a obtener la verdad, pues va a tener que ser objetivo, tiene que ser honesto, porque entonces también vamos, aplíquelo hacia el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es de que se desviaron de la verdad? Ya no son objetivos de decir, bueno, una cosa es lo que tus ideas te dicen y otra cosa es la realidad biológica. Y así se atreven a decir. Y ahora, cuando usted hace un trámite gubernamental, así dice, sexo asignado al nacer, así le ponen oficialmente. Ya, no entran en detalles, ¿verdad? Así como, ¿por qué tienen que ser tan explícitos? Usted sabe a todo lo que me quiero referir. Se desviaron de la verdad. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a hallar fe? ¿O va a hallar qué?
perdiste la fe porque te desviaste de la verdad. Van juntas la verdad y la fe. Señor, pues yo lo creo así, ¿va? Estoy siendo objetivo, entonces así tiene que ser. ¿Por qué seguimos el cristianismo? Porque es verdadero. Uno tiene que ser bien objetivo, ¿verdad? Sí, es la religión más nueva, pero tiene toda una trascendencia histórica, ¿va? A diferencia de muchas otras. Bueno, y ahí hay mucho que hablar. Primera de Timoteo 6:20, miren, porque entonces cuando no sigue la verdad, va a caer en esto. Le puse la palabra griega, pseudociencia. Dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos, dice aquí, de la falsamente llamada ciencia. No es que la Biblia esté peleada con la ciencia, ¿no? Ni viceversa. Aquí es bien claro el apóstol Pablo, recuerden que él disertaba con los griegos, los filósofos de aquel tiempo, y decía argumentos de la falsamente, pseudociencia, o sea, falsamente llamada ciencia. Dice, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Y hoy es bien común que usted y yo encontremos gente que diga, no, yo no soy religioso porque soy gente de ciencia. Porque yo sí estudio, le dicen a uno. Dice, todo lo que tú no entiendes le llamas Dios. Y es como, bueno, pues por eso las mujeres son diosas, ¿verdad? Porque no las entendemos. No es cierto. Pero así dice, no, yo no puedo ser un hombre de fe porque soy un hombre de ciencia. Yo sí estudio y se tratan de burlar. Pero acuérdese usted que históricamente premios Nobel, gente religiosa. Padres de la ciencia moderna, gente religiosa, no voy a decir que cristianos, pero gente religiosa al final. De ahí tuvieron la idea, ¿va? Y me estoy hablando de cuestiones bien importantes como la genética, la física, todo lo que se usa hoy día. Eran gente religiosa. Entonces no puede, por eso la Biblia dice, hay una ciencia de Dios, una ciencia por la cual Dios vela, pero también la falsamente llamada ciencia. Digo que no está peleado con eso porque entonces, desde que Jesús viene en sus propias palabras, dice, los enfermos, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, porque estamos hablando de la fe y va a ser nuestra plana, ¿verdad? Pero hay veces que uno va a tener, aún con la fe, uno va a tener que hacer uso del médico y etcétera, ¿verdad? De las cosas que la ciencia nos ha permitido avanzar, ¿verdad? Hay cosas que Dios las habilitó a ellos, o sea, si no te lo da por la fe, te lo puede dar a través de la ciencia, ¿amén? Movilidad, etcétera, y no está mal. Y aún esos, veíamos ayer un poquito de los pensamientos de Dios, siempre son para testimonio a alguien, para alcanzar a alguien, de cómo es que tú a pesar de tu condición sigues creyendo en tu Dios. Quizá le dicen a uno como la mujer de Job, ya maldice a Dios y muérete. Pero cuando ven que uno retiene su integridad, entonces bueno, de plano está loco, de plano es real su Dios, ¿verdad? Bueno, el punto aquí es la pseudociencia, entonces no se deje llevar así por gente que no, es que yo soy estudioso. Y ahí le digo, ese es otro nivel que no manejamos, pero hay un nivel académico, ¿no? Ahí está un Lennox, un Dr. Craig, que no solamente están en iglesias, sino que van a universidades como Oxford, Harvard y así, todas esas de renombre, y tienen debates públicos. Entonces, hay gente si es Lewis, tienen gente, hay gente académica, pues, ¿no? Si usted lo quiere manejar a un nivel muy intelectual, académico, ahí está esa gente que se dedica a eso, que le maneja todo, mire así, doctores. Y aquí con este término, las tempestades, mire, número 10, ya llegamos al 10. ¿Por qué se pierde la fe hoy día? Bueno, desde aquel tiempo. Marcos 4:40, recuerda que aquí están en la barca los discípulos, ¿verdad? Y el Señor Jesús se duerme. Acuérdense que las barcas no es como la pintan en las pinturas, valga la redundancia, como las ponen en pinturas, de que era una barquita. O sea, aquí había 13 personas y dice que el Señor Jesús estaba dormido. Imagínense para que quepan 13 y el Señor Jesús esté por allá dormido y vayan a despertar. Era un barco más o menos, ¿verdad? De mediano tamaño, ¿no? Grande. Pero entonces dice que una tempestad de viento, dice aquí la palabra, y van y lo despiertan a la señora, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? Pero vea que en otros momentos a los discípulos les dijo, hombres de poca fe, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada por este muchacho? Por nuestra poca fe. Ay, Señor, pues perdona. Señor, entonces tengo que perdonar hasta 70 veces, sí, aumentanos la fe, Señor, porque no está fácil, ¿no? No está fácil. Pero aquí en la tormenta de plano les dice, ¿cómo no tenéis fe? De plano no tenían fe los discípulos. Claro que nosotros los podemos criticar, pero es bien interesante cuando estudiamos el concepto ese de tempestad. ¿Sabe qué tipo de tempestad era? Dice que era una tempestad donde soplaban los 4 vientos al mismo tiempo. Así, ya no sabían ni de dónde, ¿ah? Norte, sur, este, oeste.
Y qué interesante es porque en Apocalipsis llega un punto donde dice que hay unos ángeles que están destinados para un momento bien específico, fecha, así año, mes, día, hora, que van a detener los vientos, para que no soplase ningún viento sobre la tierra. Entonces, o cuando viene el profeta Ezequiel y ve el valle de los huesos secos, dice que profetiza y dice, Espíritu de Dios sopla de los 4 vientos y estos huesos secos vivirán. Es algo poderoso esto de los 4 vientos, para bien y para mal. Pero entonces, usted y yo podemos criticar a los discípulos y dice, ay, esos discípulos eran marineros. Sí. Pero que le soplen al mismo tiempo los 4 vientos, hermano. Pero ¿sabe qué es lo importante? Algo bien hermoso de este asunto también, que cuando usted oye al Señor Jesús hablar del hombre sabio y el hombre necio, que dice, el que me oye esas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio que edificó sobre la roca. Pero el que no las oye, o que las oye y no las pone por obra, dice, le voy a comparar a un hombre necio que edificó sobre la arena. Pero cuando viene el Señor y dice que una de las 4 cosas que atacan la casa, y dice, vinieron tempestades, vinieron vientos, está hablando de esta misma tempestad, que soplan de todos lados, ¿verdad? Y entonces estamos aquí hablando de la fe. ¿Por qué pierdes la fe? En medio de la tempestad uno puede perder la fe. No tengo respuesta a mi asunto legal, no tengo respuesta a ese asunto financiero, no tengo respuesta a ese asunto de salud, como padre, y que quizás su hijo pequeño esté padeciendo, diré, preferiría ser yo en lugar de él. Yo sé que lo dice con un corazón sincero y que se duele, pero en ese momento, de acuerdo a la escritura, dice, ahí es donde se pierde la fe, donde estás en riesgo de perder la fe. Si usted se fijó al principio, en los apuntes, le puse en este punto de tempestad no solamente Marcos 4:40, sino también Lucas 22:32. Porque es aquí donde el Señor Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Y el Señor no le dice, pero no te preocupes, yo soy hijo de Dios y ya reprendí, tú eres hijo de Dios y ata, declara. Y dijo, Pedro, la zaranda la vas a pasar. Yo he orado, he rogado al Padre que tu fe no falte. Está bien, Señor. Y sabe, cuando ve estas mismas tempestades también, lo va a llevar a la referencia de Apocalipsis 13, donde dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, que todas estas cosas nos preparan, algo que tiene usted, que quiero enfocárselo así, para cerrar esta meditación, es que enfrentar la rebeldía, enfrentar el orgullo de la justicia propia, enfrentar la debilidad a la realidad, enfrentar la tentación de qué oír, ¿verdad? La palabra de Dios o los conceptos del mundo, llenarme de sabiduría humana o del poder de Dios, mantener la buena conciencia, desechar la hipocresía, apegarme a la verdad. Si voy a hacer uso de la ciencia, que no sea la pseudociencia, sino que sea una ciencia objetiva, ¿verdad? Que no está peleada con Dios. Pero al punto de que cuando enfrente mis tempestades, dice ahí, Apocalipsis 13 habla de la persecución de la iglesia, dice, se le dio potestad de pelear contra los santos y vencerlos, porque es lo que le decía. Entonces por eso aquí viene la tempestad, porque a veces uno tiene muchas dudas, de, no que soy hijo de Dios, no que tú eres poderoso, no que si yo declaraba, no que si lloraba, no que etcétera, 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 etcétera. Y se nos olvida que a veces, como el Señor Jesús también enfrentó la potestad de las tinieblas, le dijo a Pilato, ¿eh? Dice, ¿no crees que si ahora oro a mi Padre me sería dada una legión de ángeles? Dice, pero esta es la potestad de las tinieblas, para que se cumpla la Escritura. Entonces le digo todo esto porque vamos a llegar ahí. El trazo de la fe no solamente empieza para agradar a Dios, para ser justificado, para tener paz. Va a llegar a un punto en el cual, si Dios no ha venido antes, no nos ha arrebatado antes, vamos a enfrentar persecución como iglesia, donde vamos a ser confrontados a negar la fe o a morir por la fe. Y si usted y yo no superamos estas cosas en nuestro día a día, la rebeldía, la justicia propia, la realidad de oír la palabra, etcétera, no vamos a estar preparados para cumplirlo. Usted búsquelo en casa, Apocalipsis 13. Dice, aquí está la fe de los santos. Aquí está la fe de los santos, la perseverancia, la permanencia. El que a pesar de que uno esté padeciendo persecución, etcétera, decir, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito. Yo creo lo que el Señor Jesús dijo, que aunque tengan el poder de matar este cuerpo, dice, después ya nada pueden hacer, en el alma no pueden hacer nada. Y que Dios nos ayude, porque ahorita tenemos libertad, nos reunimos, etcétera.
Pero cuando venga una persecución y nos toque, ahí ya son palabras diferentes. Que Dios nos ayude realmente. Que Dios nos ayude. Amén. Y entonces, piense usted un poquito esta mañana en usted mismo. Y bueno, amén, Señor, en mí sí encuentras fe. Si vienes a buscar fe en esta tierra, amén, en mí sí vas a encontrar fe. Pero si usted ve alguna de esas cosas o todas, lo que está oyendo, de lo que se está llenando, pues es un momento no para que se desparrame y diga, a ver si yo perdí la fe, a ver, hágame recuperar la fe. No, usted desempólvese, rechine tantito y, Señor, voy a recuperar la fe. Voy a dejar de ser rebelde, si cumplo un mandamiento no voy a tener orgullo, a pesar de mi realidad yo voy a buscar tus promesas. Si ya no me he llenado de tu palabra, me voy a llenar de tu palabra. Si me he llenado de conceptos del mundo, voy a dejar ya de estar viendo TikToks y demás. Voy a cuidar la buena conciencia. No voy a poner la hipocresía como pretexto para decir, ay, puros hipócritas, y por eso me alejé de la iglesia. Voy a buscar la verdad, la verdadera ciencia, y en medio de la tempestad no me va a quedar que seguir tu consejo, ¿verdad? Que haya puesto por obra tu palabra para saber que puse mi casa sobre la roca. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, rogándote, Señor, que logre el efecto, que tengamos la fe cada día conforme a tu parábola, de poder estar clamando a ti de día y de noche por esa justicia, por ese derecho, pero también, Señor, para prepararnos para tu venida. Que no sea, Señor, que seamos gente religiosa, que ya no vemos cosas extraordinarias porque en la realidad ya no esperamos nada. Vamos a la iglesia ya no con expectativa. Vamos y participamos de la alabanza y no vamos con la expectativa de que tú puedas obrar ahí sanidades. Ya no tenemos la fe de que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y que donde tú estás hay libertad. Que en medio de la alabanza podemos recibir liberación, sanidad, podemos ser rodeados con tu favor. Que tú te gozas ahí, Señor. Ya vamos sin la expectativa. Vamos no esperando nada. Te suplicamos que nos perdones en esta mañana, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, para permanecer en ti, para permanecer en fe, para dejar la hipocresía, para dejar de lo que nos hemos llenado últimamente, de la sabiduría humana, de la rebeldía, del orgullo, Señor, de cada una de esas cosas que vimos hoy. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Y aquel que, por su misma realidad, lo que pueda hacer, fue lastimado, no recibió la respuesta que esperaba de parte tuya, Señor, no lo entiende en su mente y perdió la fe, te rogamos una oportunidad, Señor. Sé que no va a pasar si nos ponemos en una actitud arrogante, que tú nos vas a dar fe. Creo que no va a pasar así, pero que podamos tomar la decisión de levantarnos, Señor, y buscarte hasta encontrarte. Es lo que te pedimos en esta mañana, que tú seas el que restaure la fe de aquel que la ha perdido, Señor, que tú eres el que tiene el poder, y que así cuando tú vengas podamos serte agradables y no huir de ti avergonzados, como dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén y amén. Bueno, nos despedimos de la transmisión.